parte se empieza a atrofiar. ¿Cuál era esta, weón? Para no equivocarme. Estamos hablando, reitero, Cáncer de tumor. No, la otra, pues, weón. Tumor de cáncer. De 2 3 ¿Cuál es? centímetros no van a Cáncer de tumor. No. De vesícula, de vesícula. Una ecografía Cáncer de una vejiga. vez al año, Ay, no, o cada sí. 6 meses. ¿Seguimos? ¿Sí? Ya, vamos. Bueno, el cáncer de vejiga es un poco diferente, es distinto porque es un tumor más frecuente. Y particularmente acá en la sexta región es un tumor muy frecuente. 2 por 100.000 habitantes, pero en la sexta región es más, fácilmente 8 a 10. Es más frecuente en los hombres. La principal incidencia ocurre en la sexta década de la vida y corresponde para el año 2015, bueno, igual está un poquito antiguo, más o menos el 2% de la muerte por cáncer. No, Sí, bueno, el factor de riesgo, y aquí esto es súper importante mencionar que el factor de riesgo es el cigarrillo. O sea, el cigarrillo es... El factor de riesgo número 1 es el cigarro, el número 2 el cigarro, el 3 el cigarro y el 4 también es el cigarro. O sea, eso es fundamental. Aproximadamente la mitad de los pacientes que se presentan con un cáncer de vejiga tienen y cuando hablamos de tabaco hay pacientes que fuman, o sea, de verdad, por lo menos 10-15 cigarrillos durante el día y durante mucho tiempo. La exposición a las sustancias químicas, por ejemplo, las anilinas en el norte del país, en la región de Antofagasta y Copiapó, en la segunda y la tercera región, el cáncer de vejiga también es muy frecuente por las actividades mineras, la exposición a los agentes tóxicos que trabajan en la mina hace que la incidencia en esos lugares sea más frecuente que en otros lugares del país total. Otro factor de riesgo es el uso de fármacos, la ciclofosfamida, que es un inmunodepresor, y también existe en ciertas regiones de África, particularmente en Egipto, una infección por un parásito que es la esquistosomiasis, que produce otro tipo de cáncer, que es el cáncer escamoso, que bueno, eso lo menciono solamente porque no es el caso acá en el país. Recordar, ¿cierto?, que la vejiga, el epitelio vesical es la célula de transición, ¿cierto?, o sea, que tiene forma de paraguas, y el 90% de los cánceres son de célula de transición. Los adenocarcinomas, que son los cánceres originados del tejido glandular, es poco frecuente, 5%. Ya les dije yo que la célula escamosa era muy poco frecuente, ¿cierto?, salvo en África por la infección por la esquistosomiasis. Y también la vejiga es un lugar en el cual, particularmente el cáncer del cuello de útero, tiende a invadir con mucha frecuencia. Nosotros vemos mucho pacientes, mujeres, obviamente jóvenes, que tienen invasión tumoral por un cáncer de cuello de útero. La clínica, la hematuria es lo más frecuente, entonces un paciente en la sexta década de la vida que es fumador y tiene una hematuria macroscópica, es decir, que tiene con sangre, eso es un cáncer de vejiga hasta que no se demuestre lo contrario. Puede presentarse con síntomas urinarios, ¿cierto?, como disuria, como poliaquiuria. ¿Esto lo vieron o no? No, les pregunté por la infección urinaria. Pero sí. Ayer vieron con Rafael, ¿qué vieron? Lo tuvimos en la hematuria porque hubo un problema con el data, entonces... Ya. ¿Y qué vieron con José? Bueno, ¿ahora? Urgencia. Urgencia. Ahora mismo urología. O sea, urgencia urológica, trauma y eso. Ya. Bueno, la disuria, ¿cierto?, que es el síntoma que significa que duele para orinar. La poliaquiuria, que es esto de orinar varias veces y poquito, que ocurre mucho más en las mujeres, ¿cierto? Doloroso con permiso de estado general en fases avanzadas. Entonces, recordar que en la clínica lo más importante del cáncer de vejiga es la hematuria macroscópica, que habitualmente se acompaña además con la presencia de coágulos. Así. Bueno, siempre tenerlo sospechoso, ¿cierto? Una hematuria macro o microscópica sin dolor, el antecedente reitero del tabaco, los exámenes de laboratorio, salvo el examen de orina, que nos va a servir para descartar, bueno, primero va a confirmar que tiene sangre, obviamente, ¿cierto?, que tiene glóbulos rojos incontables y que además no tiene una infección. Y el examen, la cistoscopía, es el examen de elección. Posteriormente viene el escáner de tórax y abdomen como etapificación.
Entonces igual le pide urocultivo y orina completa. Siempre un seguimiento de siempre. Ya. La cistoscopía es un examen, es una endoscopía de la vejiga, se hace con un instrumento que tiene una óptica y que tiene una fuente de luz. Todos los endoscopios por definición están constituidos de esa manera. Y hay endoscopías, endoscopía digestiva, colonoscopía, fibrobroncoscopía, otoscopía. Y lo que nosotros hacemos es que a través de la uretra, tanto femenina como masculina, llegamos y miramos la vejiga en su interior. Así. Pasaste una. Un poquito más acá, un poquito más acá. Contarles que la cistoscopía, que se ve, ¿cierto?, media terrible, ¿cierto?, invasiva y así como media cruenta, es un examen bastante bien tolerado, que se hace, un examen que dura un par de minutos, un poquito incómodo, por supuesto, pero en general es bien tolerado. Ahora sí, la siguiente. Bueno, y estas son las imágenes características de los cánceres de vejiga, son imágenes como de lecho. Son categóricas. Entonces, lo mismo un poco que pasa cuando hacemos el diagnóstico con un tumor renal o con un tumor testicular. Este paciente hay que verlo, obviamente, porque eso es característico de los cánceres de vejiga. Así. El escáner abdominal, ¿cierto? A la misma situación, la de arriba no se ve un engrosamiento de la vejiga. No está muy bueno, en realidad, pero aquí claramente ustedes no se dan cuenta, ¿cierto?, que hay un defecto de llenamiento a nivel de la pared vesical del lado izquierdo, lo mismo que en la lámina del lado derecho. Así. Pero ojo, el diagnóstico es con la cistoscopía. Esa es la manera de hacer el diagnóstico de un tumor vesical, que es la misma cosa, un poquito parecida a los tumores del riñón, es lo mismo que un cáncer vesical. ¿La imagen anterior era con contraste? Son con contrastes. Misma cosa, ¿cierto? Nuevamente la tipificación, y la tipificación lo que yo quiero que sepan son fundamentalmente dos cosas. Que los cánceres de vejiga se dividen en superficiales y profundos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El profundo es el que invade el músculo de la vejiga, que se llama músculo detrusor. Así que, para el tratamiento de los tumores los superficiales, es decir, aquellos que no invaden al músculo, se hace una resección transuretral, es decir, una resección a través de la uretra por vía endoscópica. Eso sí, obviamente se tiene que hacer, por supuesto, en pabellón, con anestesia, una operación que va a depender lógicamente del tamaño tumoral, más o menos de unos 50 minutos, 60 minutos aproximadamente, y en general los pacientes están 2-3 días hospitalizados. Entonces, sospecha, diagnóstico de una cistoscopía y la cirugía es endoscópica. Y para terminar, esto es muy cortito en realidad, solamente para que lo sepan, ¿no? Cuando hay un cáncer de vejiga más profundo, es decir, más agresivo, el tratamiento es una cistectomía radical, es decir, sacar la vejiga completamente, ¿cierto? La primera pregunta que hace el paciente, ya me va a sacar la vejiga y ¿por dónde voy a orinar? Bueno, se va a hacer una vejiga nueva de intestino y lo que se va a hacer es que los ureteres los vamos a conectar al intestino de tal manera que esa va a ser su nueva vejiga. Esa es una sustitución vesical, que es una tremenda cirugía, pero que tiene como principal objetivo el poder cortar la evolución natural, porque los cánceres de vejiga son extremadamente también agresivos, muy agresivos. Y ahí también la radioterapia, la quimioterapia tiene ciertos efectos, pero en realidad eso escapa del conocimiento de ustedes. Lo importante para ustedes es la hematuria, tabaco, cistoscopía y eventualmente el tratamiento quirúrgico. Los tumores de la vía urinaria los vamos a definir como aquellos tumores que están, como el nombre lo dice, la vía urinaria, es decir, ya sea en la pelvis renal o en el uréter. También son células de transición, tienen los mismos factores de riesgo, es decir, el cigarrillo, y nuevamente el tratamiento es quirúrgico, sacando el riñón de manera completa junto con el uréter. Eso. Y parece que terminamos, ¿no? Bueno, imágenes. Esta es la pelvis. Claro, este es un tumor de pelvis, entonces se dan cuenta que acá está la pelvis renal, que es la porción proximal del uréter, y ahí se ve claramente el defecto de llenamiento. ¿De qué? Sí. Y ese es el tratamiento, ¿cierto? Se saca el riñón, el uréter y también un pedacito de vejiga.
¿Y por qué se saca completamente? Porque en estricto rigor el tratamiento, o sea, la enfermedad es del sistema colector, es decir, del uréter, de la pelvis, del uréter. Y obviamente, si nosotros sacamos solamente el uréter, la pregunta es cómo conectamos el riñón a la vejiga. Por eso se hace una nefroureterectomía radical, que también se puede hacer por vía laparoscópica. Eso es. Maravilloso. Eso. Preguntas. Ahí tenemos más preguntas. Lo que pasa es que, cuando se hace una derivación urinaria, que se hace una nueva vejiga, lo que nosotros hacemos es lo que se llama una vejiga heterotópica. Heterotópica porque no va a quedar donde estaba, sino que va a quedar, para que ustedes sepan, es una ileostomía, es decir, aislamos un trozo de ilion de unos 15 centímetros, ahí conectamos los ureteres y abocamos al lado derecho la ileostomía. Entonces el paciente queda con una bolsita en la cual fluye la orina de manera... No, lo que pasa es que por el mismo movimiento peristáltico hace que la orina vaya fluyendo a la bolsita. ¿Pero el paso es constante? Claro. Es decir, es una vejiga heterotópica porque no está ubicada en su lugar y es no continente. Y ahí está la respuesta. Ya, Profe, el hacer que la orina llegue al intestino no genera alguna irritación en la mucosa intestinal. No, porque las propiedades químicas de la orina, entre comillas, son más benignas que el líquido intestinal. ¿Sí? Y el tema de las aferencias a la hora de la sensación de querer ir a... No, pues ya no tiene. O sea, claramente ya no, obviamente al fluir la orina de manera continua no tienen micción, no tienen sensación. Ya, entiendo. ¿El paciente va más veces al baño? No, va por la bolsita, voy a depender cuánto tiempo se llena la bolsita. está con bolsita. Bueno. O sea, ¿no se llama ostomía ahí? ¿O sí? Es una ostomía. La ostomía es cuando se aboca un pedazo de intestino. Ya. No es que reconecta todo y que sigue haciendo pipí. Yo estaba con esa idea. Eso. Un reloj. Estamos. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? 12 minutos no duró nada. No, Estamos. Ya estamos. Cáncer de tumor. Cáncer de